Amén. Adelante. En cuanto a que Dios es tres y es uno, es bien, digamos, en cuanto a la traducción, se dice que Él dice nosotros. Y yo tengo una Biblia de Testigo de Jehová y dice Jehová Dios, nada más, ellos quitan, tergiversan la palabra de Dios al poner solo una persona, pero Dios es tres y uno. Y se demuestra en todo el proceso de la Biblia, en la resurrección del Señor. Ahí se demuestra que es tres, y cuando el Señor es bautizado, cuando lo bautiza Juan, también es tres. O sea que el Señor es el Señor Espíritu y viene a nosotros. Entonces, es bien interesante lo que habla aquí, que el principio dice, ahora Dios crea, dice que el principio es bastante interesante, ¿verdad? Que esta frase sujeto, Dios crea, es en plural, y el verbo crió en singular. Eso, al menos yo, no lo puedo ver, salvo solo que el hermano lo explique aquí. De lo contrario, paso, pues sí, y para mí pasa inadvertida esta observación que es, o digamos como está escrita la Biblia. Y entonces, ¿qué significa esto? Esto significa esto que existen varios dioses, nunca. O sea que es la Trinidad la que está representada ahí. O sea que cuando dice nosotros, cuando él dice, usa el verbo en plural, es que son tres en uno, el Dios triuno, la corporificación de Dios cuando vino al hombre. Entonces, él dijo, hagamos al hombre, ¿no? Y ese es uno, porque, digamos, el hombre fue creado. O sea que en ese sentido el Señor crea, no hace al hombre, sino lo crea. O sea que la creación de él. Y la creación es distinto a hacer las cosas, porque explica el hermano aquí, que hacer es algo que uno toma de lo que ya está hecho. De ahí se hace. Uno puede hacer una silla de la madera que existe. Uno puede hacer el alfarero, por ejemplo, hace una vasija de barro por el barro que existe. O sea que el crear es algo muy particular de Dios. Y él también forma al hombre, ¿verdad? Él forma al hombre. Entonces, porque creó, dice, los cielos, cuando quitó los aguas y creó, ya estaba formada la tierra. Entonces, crear significa traer algo a la existencia de la nada. O sea que él, de la nada, hace las cosas. Y entonces, solo Dios puede crear. Aparte de él, nadie. Todo lo demás es tomado de lo que ya está. O sea que en ningún momento nosotros podemos decir creamos, pero solo Dios puede hacerlo. Entonces, lo que se explicaba antes de que solo podemos hacer, que se usa algo que ya existe para producir algo. O sea que en este caso, Dios no creó la luz ni creó la tierra, porque la luz ya existía y la tierra también se encontraba sepultada. Entonces, el primer día, ¿qué es lo que hizo Dios? No creó, sino que mandó. O sea que es un mandato, pues, hágase, sea la luz. Y fue la luz. Dios mandó a la tierra sepultada salirse de las aguas muertas. O sea, esto no fue un acto de creación, sino lo que hizo, algo que hizo. Dice. Entonces, más adelante Dios da al hombre, ¿qué? Un cuerpo físico. Entonces, aquí es una formación de lo que el hermano explica aquí, que el hombre fue formado, el cuerpo físico fue formado. O sea que Dios nos formó al hombre, ¿de qué? Del polvo. El polvo ya estaba, entonces Él lo formó. O sea que esa es digamos, digamos, la esencia esta parte que el hermano nos explica. O sea que es una obra creadora de Dios, que sea a pesar algo bien importante esto, y me llamó mucho la atención, como en el versículo 1,
En cuanto a su obra de restauración, empieza con el versículo 3. No dice que Dios hizo los cielos, ni que Dios formó la tierra, sino que dice que creó los cielos y la tierra. Y por otro lado, demuestra que Él existe. Él existe porque ha existido todo el tiempo. Él es antes del tiempo. Él es el creador del tiempo. Él no tiene tiempo ni tiene espacio. O sea que por eso los cielos declaran la gloria de Dios, el firmamento, el espacio. La obra muestra la obra de sus manos. O sea que, aunque él dice que el poder divino y la de ahí son invisibles, el hombre puede entenderlos mediante las cosas hechas. O sea que el hombre puede entender y no tiene excusa para esto. O sea que hay que considerar la creación. ¿Cómo podría uno decir que Dios no existe? Imposible. Imposible que uno pueda decir esto, que Dios no existe, porque Él está representado en todas las cosas de la... Una vez explicaban los hermanos que, por ejemplo, una semilla de aguacate, digamos, la semilla de aguacate se siembra, pero ella tiene un genoma, ya tiene una conformación de qué va a ser, cuántas hojas, qué largo de raíces, cuántos frutos. O sea que ya viene conformado, se siembra y esta semilla de aguacate germina y da todo, pues, porque eso, ¿y quién lo hizo? Dios. Hay teorías evolucionistas y creadas por el hombre que dice que ha evolucionado el hombre. Y entonces la pregunta viene, ¿y por qué no ha evolucionado últimamente? En 2000 años, 6000 años no ha evolucionado. O sea que son unas teorías que caen por su propio peso, porque Dios, según la Biblia, hizo a cada quien según su género y según su especie. Eso así son los animales. Entonces, también las semillas, están las semillas, porque Él dijo que iba a dejar la tierra, iba a dejar los frutos para que el hombre se alimentara. Y de esta manera, Él es el creador de todas las cosas. O sea que únicamente tenemos que decir amén a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bien, hermanos, voy a tratar de hablar a ver qué tal se escucha. Ah, esta palabra nos habla de tres principios, ¿verdad? Pues uno de ellos, bueno, tal vez nos habla de dos principios, pero en la Biblia hay tres principios relacionados con Dios. Y uno de los primeros principios es el principio de la obra creadora de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el primer principio. Pero eso tiene que ver, digamos, desde nuestra perspectiva, tiene que ver con la idea de la creación propia, la primera creación. Pero algo pasó en esta primera creación, y es que según algunos estudios de los hermanos, que también creo lo vamos a ver más después, hablan acerca de que en este tiempo probablemente Satanás fue juzgado. Y de esta manera, pues Satanás fue lanzado de los cielos siendo juzgado, ¿verdad? Por el pecado que él había cometido. Entonces la tierra y el universo entró en un juicio. Y pues fue necesario, a partir del versículo 2 de Génesis, restaurar la creación. Entonces vemos aquí un lapso de tiempo que nadie puede definir completamente, pero es un largo periodo de tiempo. Y en el versículo 2 de Génesis podemos empezar a ver la obra restauradora de Dios a partir de algo que ya había sido creado. Entonces, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en una traducción del todo dice, pero la tierra estaba desordenada, o dice, pero la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Entonces vemos aquí que de alguna manera algo pasó en ese tiempo, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, según algunos estudios se dice que pues Satanás fue juzgado, el universo fue juzgado y entró bajo el juicio de Dios. Entonces Dios a partir del versículo 2 empieza una obra restauradora, a partir de que el cielo y la tierra ya había sido creada. Entonces ahí podemos ver los dos principios, ¿verdad? Y luego hay otro principio que está más adelante digamos, en San Juan, que es el principio de nuestra
nuestra relación con Dios. Pero me impresiona mucho ver que esto todavía es un misterio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hubo de ese juicio? Me gustaba que decía el hermano Jorge es de que realmente solo Dios tiene la capacidad para crear algo. Solamente Él tiene el atributo y la virtud para ser creador. No hay nadie que pueda crear. Inclusive hoy vemos a varias personas que se les llama creativos o que estudian algo de creación, pero en realidad el hombre no está capacitado para crear nada, ¿verdad? Sino que eso solamente le pertenece a Dios. Entonces podemos ver un atributo de Dios es que Él es creador, Él es capaz de crear algo a partir de la nada, a partir del vacío, ¿verdad? Y esto es algo maravilloso, como lo vuelvo a repetir, en un atributo para Dios, ¿verdad? Entonces ahí podemos empezar a ver nosotros la obra creadora de Dios, pero también podemos empezar a ver la obra restauradora de Dios cuando Él empieza a restaurar todas las cosas. Y una de las primeras cosas que restaura es la luz, ¿verdad? Cuando Él empieza a hablar, Él empieza con esa obra de restaurar la luz, ¿verdad? Y empieza a hacer algunas separaciones. Y estas separaciones tienen que ver, como lo vamos a ver más adelante, con algunos aspectos de la vida de Dios para el hombre, ¿verdad? Entonces, en cada una de las separaciones vemos un avance en cuanto al desarrollo de la vida. Entonces, esto es bien importante porque la vida debe de ser generada y digamos, la separación es la idea de ese desarrollo de la vida para el hombre, ¿verdad? El crecimiento de la vida que da Dios para el hombre. Entonces, alabamos al Señor por ese estudio vida de Génesis, ¿verdad? Que podamos nosotros comprender que Dios es el único creador y que a partir del versículo 2 Él empieza con la obra restauradora. Amén. Amén, hermano. Isaí o hermana Elena, no sé si quieren compartirnos algo. Amén. Pues en esta corta lectura del final de este estudio vida de Génesis, vemos 3 puntos que nos compartían ya los hermanos. El número 1 es la frase en el principio, luego el segundo es Dios crea y la tercera, la creación demuestra la existencia de Dios. En esta frase de en el principio es bien interesante. Es algo que nos, pues, que abre un panorama hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios para tener una idea un poco más amplia. La frase en el principio se usa 2 veces en la Biblia. Una es en Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la otra es en Juan 1:1, donde dice en el principio era el verbo o era la palabra. Estos dos son 2 principios, ciertamente. Curiosamente, el de Juan es el que va primero y después va el de Génesis. El de Juan es el principio de la eternidad y el de Génesis es el principio del tiempo. Entonces, la eternidad empieza hace mucho más atrás, ¿verdad? Cuando el Padre nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, o sea, antes. Pero en Génesis 1:1 se ve el inicio del tiempo como tal, ¿verdad? Entonces, el principio que es primero es el de Juan 1:1, que es el principio de la eternidad, y luego Génesis 1:1 nos habla del principio del tiempo. Entonces, esto es bien, bien importante y es bien interesante de considerar, ¿verdad? Porque pues vamos a ver a lo largo de este estudio de vida cómo la vida se desarrolla. Pero eso es algo que va más adelante. Ahora, luego el punto número 2, ¿verdad? Nos habla acerca de esta característica o capacidad de Dios de crear. Y en este punto se nos empieza a introducir eh, este aspecto de Dios, ¿verdad? Este aspecto múltiple de Dios, pero también, cuando digo múltiple, porque nos deja ver
la Trinidad. Hay tres ahí, tres dan testimonio. Hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Hay tres que son parte de esta Trinidad, pero es un solo Dios, ¿verdad? Y en Génesis se usan diferentes pronombres. Por ejemplo, en el versículo 26 de Génesis 1 dice, dijo Dios, hagamos. Allí este verbo tiene implícito el pronombre nosotros, ¿verdad? No dice y haré o voy a hacer, sino dice hagamos. ¿Quiénes dicen hagamos en este versículo? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Estos tres, ¿verdad? Estos tres están ahí. Esto es algo que nosotros no podemos entender porque somos humanos, ¿verdad? Y somos personas o somos seres individuales. No podemos concebir que tres seres humanos estén en una sola persona. Eso no hay posibilidad, ¿verdad? Humanamente no se puede. Pero Dios está muy por encima de nuestra existencia, muy por encima de nuestra capacidad de comprensión. Pero aún así quiere que conozcamos eso de Él, que en Dios hay tres, ¿verdad? No dice exactamente que hayan tres personas o tres seres, solo dicen los tres de la Trinidad o tres dan testimonio, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y a lo largo de la Biblia se ve, por ejemplo, con Abraham, ¿verdad? Tres varones ahí. Luego cuando el Señor Jesús fue bautizado, ¿verdad? Se ve al Padre hablando, al Hijo bautizándose y al Espíritu Santo descendiendo. Otra vez los tres, ¿verdad? Entonces, podemos hablar que esta semilla de la Trinidad aquí empieza a mostrarse a nosotros. Entonces, en el punto anterior hay dos en el principio. Uno en Juan 1:1, que es el principio de la eternidad. Y en Génesis 1:1, el principio del tiempo. Luego, en el punto de Dios crea, nos muestra esta semillita de la Trinidad. ¿Por qué dice Dios y no hagamos, verdad? Porque ahí están los tres. Amén. Luego, después de esto, Barbie nos compartía acerca de estos verbos que hay en Génesis 1 y Génesis 2, donde hay tres actividades que Dios realiza. Una es crear, la otra es hacer y la tercera es formar. Entonces, en estos dos capítulos se ven estas tres actividades que tienen significados totalmente distintos. Y es muy importante que consideremos esto, no muy a prisa, porque Dios quiere que lo conozcamos muy claramente. Entonces, Dios creó ciertas cosas, hizo ciertas otras cosas y luego formó. O sea, fueron tres diferentes actividades. Crear, que crear es hacer, traer algo a la existencia, pero lo trajo de la nada. No existía nada y vino a ser. Ese es el poder que tiene Dios, ¿verdad? Entonces, hacer, que sería la segunda actividad, es usar algo que ya existe para producir algo distinto. Sería la segunda actividad. Y la tercera cosa es formar, ¿verdad? Entonces, lo que formó con sus propias manos fue al hombre, ¿verdad? Al hombre le dio forma con el barro rojo. Eso fue una formación. Entonces, bien interesante este asunto que hizo Dios. ¿Qué cosas creó Dios? En Génesis 1:1 podemos ver qué fue lo que creó. Y entonces en el principio creó, ¿verdad? Creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Allí se ve en este pequeño versículo la obra creadora. A partir de allí hay una actividad diferente, ¿verdad? Hay una actividad totalmente distinta. Por ejemplo, Dios no creó la luz en el primer día, ni creó la tierra en el tercer día, porque tanto la luz como la tierra ya existían. La tierra estaba debajo de las aguas. No estaba creando la tierra, la estaba restaurando, ¿verdad?
habían tinieblas. La luz estaba, pues, el lugar estaba lleno de tinieblas, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Dios con la luz, por ejemplo, no es crearla, sino que dio una orden. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. En el tercer día con la tierra, lo que Dios hizo es que le dio una orden a la tierra. Le dio la orden de que saliera debajo de las aguas de muerte. Esto que hizo tanto con la luz como con la tierra no fue un acto de creación, sino fue algo que él hizo. Y más adelante, al hombre Dios le dio un cuerpo físico. Y eso fue algo que Dios formó. Entonces, podemos resumir de esta manera. La obra creadora de Dios se encuentra en el versículo 1 y la obra de restauración que hace Dios empieza a partir del versículo 3. No dice que Dios hizo los cielos ni que formó la tierra, como lo dice en Zacarías, sino dice Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, esto es bien, bien importante que lo consideremos. Recordemos en el principio, dos principios. En Génesis 1:1, el principio del tiempo. Pero antes de este principio está el principio en el principio de Juan 1:1. Luego vimos la semilla de la Trinidad divina en este comienzo, con hagamos, ¿verdad? Entonces este Dios triuno vino a crear, a hacer y a formar. Y luego al final menciona aquí el hermano que la creación demuestra la existencia de Dios. Hace unos días comentaba que vi una foto muy interesante donde está la estructura de un árbol y es completamente similar. Es decir, la estructura del árbol en sus hojas es completamente similar a la estructura de nuestros pulmones. O sea, los pulmones humanos tienen similitud con la estructura de un árbol en sus hojas, donde está el aparato respiratorio de los árboles. ¿Eso qué implica? Que entre la vida vegetal y la vida humana existe algo en común y esto denota la mano de alguien. Como cuando usted encuentra esas notas, ¿verdad? Linda nos contaba el otro día que encontró una carta que le hizo la hermana Silvia y la leyó y todavía hasta escuchaba su voz en las palabras, pero pues yo no voy a eso de la voz, no es bien a la escritura. Yo he encontrado tengo un cuaderno de notas de mi papá y tengo un álbum de fotos que tiene una nota de mi mamá y se ve ahí la diferencia del tipo de letra, de la tipografía, no sé si se dice tipografía, pero el tipo de letra. Entonces uno dice, bueno, esto lo hizo mi papá, reconocemos la letra. Esto lo hizo mi mamá, reconocemos la letra. Ustedes ven un árbol y esa estructura pulmonar nuestra y vemos la misma letra. Hay un mismo creador en estos dos seres tan distintos. Entonces, por poner un ejemplo nada más, un ejemplo así muy, muy simple en cuanto a que la creación nos muestra a Dios. Así que, aunque el poder y Dios mismo, esta Trinidad, esta deidad, son invisibles, nosotros podemos entender eso y comprenderlo mediante las cosas hechas. Entonces, hay manera de entender. A veces puede surgir la pregunta cuando estudiamos historia, pero los mayas y esta gente que dejó esas construcciones en piedras tan impresionantes que aún hoy por hoy no podemos construir, pues la creación les demostró de alguna manera la existencia de Dios. Hoy nosotros tenemos la Biblia, esto es maravilloso. Pero nos ponemos a considerar las plantitas, los animalitos. El otro día estaba viendo cómo una perrita adoptó unos gatitos. ¿Cómo es esto posible? El instinto maternal existe en todas las especies. Esto es maravilloso. Otra vez, algo en común en diferentes tipos de vida. La creación nos muestra esto tan maravilloso, ¿verdad? Entonces, bueno, hay más cosas que decir, pero creo que estamos bien con esto. Muy contento de haber terminado este primer mensaje del estudio de vida de Génesis. Amén. Hermano Jorge, muy buenas noches, muy buenas tardes.
Hermana Elena, qué gusto que está con nosotros. Buenas Hermano Marro, noches. dice ahí, que Dios te guarde, hermano. Feliz noche a todos. Ahí está Buen Marvin. provecho. Feliz noche, hermano. Dios los bendiga. Feliz noche. Igualmente, hermana. Recuerden que Noches. ven, mañana la reunión de jóvenes a las 5 de la tarde. Si pueden animar a sus jovencitos, recuérdenles mañana a las 5 de la tarde. 1 hora estamos con ellos nomás. Y mañana empieza la conferencia, ¿no? No, el viernes, ya. 18. Muy bien. Así que muy buenas noches y buen provecho. Noche. Igualmente, de noche.